Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un privilegio cada domingo llegar hasta sus hogares a través del mensaje de la palabra bendita del Señor. Hay un mensaje especial para nosotros en este día y es muy importante que nosotros lo escuchemos. Se trata de la presencia de Dios. ¿Cuántos han podido sentir la presencia de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios que han gozado de esa presencia de Dios? Qué bueno, me da mucho gusto saber que hay mucha gente que ha gozado de esa presencia. Pero ¿cuántos han perdido esa presencia porque se apartaron de Dios, se apartaron del Señor, dejaron de ir a la iglesia, dejaron de cumplir sus mandamientos, empezaron a pecar y Dios los ha abandonado? De eso se trata el tema en esta mañana. Dios les bendiga, regresamos con el mensaje de la palabra. Adam, where are you? Y Adán se escondió, hermano. And Adam hid. Ya no le fue satisfacción estar delante de Dios, It wasn't satisfying to be sino before God que se anymore. escondió. But he went and he hid. Y Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? And he asked, Adam, where are Y él you? responde, Señor, oí tu voz He said, Lord, I heard your voice. y me escondí And I hid porque estaba desnudo. because I am unclothed. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Who told you that you were naked? Tú has comido del árbol que te Have dije you que no eaten from the fruit comieras. that I told you not to eat from? ¿Y saben cuál es lo triste, hermanos? You know what's sad, brothers? Que en ese momento Dios los sacó del huerto del Edén That in that moment they were separated from the Garden of Eden. y nunca jamás en la Biblia se sabe And we don't know what else que we Dios find haya vuelto a in hablar con Scripture. Adán. We don't find in Scripture that God ever spoke to Se Adam fue again. Dios de la vida de Adán. God left Adam's Su life. generación que él crió, hermanos, The generation which porque he- vivió which muchos they años, created, más de Because he 900 lived años. for over 900 years. Su generación que él creó, hermanos, generation which se they creó en una created generación perversa, Became a perverse generation. una generación, hermanos, destructiva, A destructive una generation. generación degenerada, A degenerate en donde los generation. animales con los humanos cohabitaban. In which the animals and Y que humans aún, hermanos, cohabitated. los ángeles del cielo vinieron y cohabitaron con los hombres. And the fallen angels came and dwelt Nacieron among men. monstruos híbridos, animales humanos They became híbridos, savage beasts. animal, bestia. Animals and La beasts. tierra se corrompió tanto, The hermanos, earth became so corrupted que Dios vino y descendió y vio lo que había that sucedido God descended saw what had taken y la place. encontró exactamente como está sucediendo en estos And he días, found it exactly in the same condition we find today. llena de iniquidad, Full of iniquity. llena de sexualidad, Full of sexuality. llena de pecado, Full of sin. llena de abandono, Full of llena abandonment. de drogadicción, Full of addiction. llena de vicios, Full of vices. llena de diversión, Full- llena de internet, llena de distracciones. Full of hermanos. distractions and entertainment. Dios está enojado con nosotros. God is angry. Dios está enojado en nuestras vidas. God is angry. with Solamente humanity. tenemos que reconocer nosotros la We just necesidad have que to recognize nosotros the tenemos need that we have de que Dios esté en nuestras vidas. and that God be present in our lives. Déjeme decirle algo. ¿Qué es lo que nos trae al Señor? La necesidad de Dios. You want to trust God, the need of God. Porque Dios llena ese vacío que nadie puede Because llenar. He feels a need that no one else can fill. Porque nunca será llenado ese vacío con algo Because that way it cannot be filled by something que no sea Dios. that is not God. Ahora déjeme decirle algo. And I want to share something with you. Que los que hemos tenido la experiencia de la salvación, That those that had the experience of los que salvation, hemos tenido el Espíritu Santo en nuestras who vidas, had the Holy Spirit in our lives, podremos sentir we can feel si pecamos delante de when we have Dios, sinned before God. si Él se va. We feel when He is distant from Los us. inconversos no. The Las unbelievers, not gentes the que no conocen de unbelievers. Dios no sienten They don't nada. feel anything. Ellos pueden pecar They libremente. can sin freely. El placer, el pecado es normal para Pleasure, ellos. sin is normal No for them. conocen la felicidad, They don't know no conocen true la happiness. llenura de Dios. They don't know God's mercy. Son ignorantes acerca de la They're voluntad de Dios. They're ignorant about God's will. Tampoco les importa hacer su It voluntad doesn't matter to them to do porque God's will. parcialmente ellos son Because felices, they are partially happy. pero no les interesa a Dios. But God is not interesting to Pero them. los que hemos recibido a Dios, But those who have come to know God, los que platicamos con Dios, those of us who speak to God, el Señor ha puesto sus reglas, the Lord has placed His sus word, His mandamientos, commands, sus His estatutos statutes, para que nosotros los so that obedezcamos. we obey them. Y cuando los And when desobedecemos, we disobey them, el Señor se enoja con nosotros. the Lord
is angry with ¿Cuántos us. creen que Dios está enojado? I hermano? believe that God can get angry. Dios está enojado. God is angry. Este mundo es un mundo de maldad, This world is a es world un mundo of de wickedness. perdición, como el que jamás habíamos escuchado It's a world of anteriormente. perversion. Algo que es importante Something that is important es la presencia de Dios. is God's presence. Cuando nosotros fuimos salvos, sucedió algo. When we received, something happened. Cuando nosotros recibimos a Cristo como el Salvador, algo sucedió en We received nuestras Christ as our vidas. Savior, something happened in our Se lives. llenó ese vacío que teníamos en The nosotros. void that we had was filled. La presencia del Espíritu Santo The vino a presence nuestras of the Holy vidas. Spirit came to our lives. Él nos limpió, He cleansed nos us, purificó, He purified nos us, santificó, He sanctified nos us, regeneró, He regenerated nos us, justificó He justified y us. nos hizo llamarnos sus And He allowed us to be called His children. Y como hijos de Dios, And as children of nos God, dio su palabra He gave us His para word que nosotros lo obedeciéramos. so that we would obey it. Entonces la presencia de Dios So God's presence es importante para is nosotros. important for us. Moisés le dijo a Dios, Moses told God, cuando Dios se enojó con el pueblo, when God became angry with the people, le dijo, Dios, yo no voy a ir con ustedes. God said, I'm not going with you. El Dios santísimo, hermanos. The holy El God, Dios purísimo. the pure El God, Dios eterno. El Dios the santísimo, eternal hermanos. and high God, No puede habitar en el pecado. cannot dwell in sin. De manera que dijo, yo no voy a ir con ustedes. And He said, I will not Porque go ustedes with son you un pueblo terco. because you're a stubborn people. Y Moisés se alarmó. And Moses was Y alarmed. le dijo, Señor, si tú no vas He con said, Lord, if you don't nosotros, go with us, no nos lleves, no nos saques de then aquí. don't take us out of here. Porque Moisés conocía la presencia de Dios. Because Moses knew God's Como presence. tú la conoces. Just like you know Porque it. él hablaba con Dios cada Because he día. spoke to God each Como day. tú hablas con Dios cada As you talk to God mañana. each morning. Le importaba la presencia de Dios. God's Porque presence mattered era to lo que him. traía felicidad a su Because this would vida. brought joy to his life. Y él decía, no nos saques, Señor. Si tú no vas con And he nosotros, said, don't bring us out, Lord, if you don't no come nos with saques de us. aquí. El Señor le dice, miren, yo no voy a ir con ustedes, He said, Lord said, I'm not going with you, pero voy a mandar mi ángel. but I'll send my angel, Y él los va a guiar. and he will lead you. Y él va a echar a los amorreos. And he will cast out the Él los va a Amorites. defender. He will defend you. Él va a estar con ustedes. He will be with you. Hermanos, Brothers, nadie puede tener esta preocupación no one can stop this de que worry, this Dios se vaya concern, de su vida. and that God be in our lives, Solo los que la hemos tenido en nuestro but only corazón. those who have had God in our lives. Hay en la Biblia un ejemplo de un hombre que se llamaba David. In the Bible, there's an example of a man named Nathan. David, hermanos, era un hombre de Dios. He was a man of God. Se deleitaba en la presencia de Dios. He delighted in God's presence. Escribió muchos salmos. He wrote many songs. Había una comunión con Dios. He had communion with God. Dios estaba en su vida. God was in his life. Dios decía que él tenía el corazón de Dios. It was said this way that he had the heart Un of hombre God, amoroso, un hombre a temeroso de loving, Dios. fearful man, Un hombre que se deleitaba en la a presencia man de who Dios. delighted in God's presence, Y que lo expresaba a través de sus cánticos, expressed it through his a través de songs, sus alabanzas. through his praise. Pero un día se descuidó, But hermanos. one day he became careless, Y él tenía que estar en la batalla, en la guerra, and he porque had to era be tiempo de in guerra. battle. It was a time of war, Pero él no fue. but he did not go. Mandó a su ejército. He sent his army. Se quedó en la casa. He stayed home. Miró a una mujer que se He saw a bañaba. woman who was bathing. La tomó cuando era casada. He took her knowing that she was married. Dijo, nada va a pasar. He said, nothing's going to happen. ¿Qué puede pasar? Soy el rey. What can happen? I'm the king. Nadie se va a enterar. No one will know. A los pocos días la mujer dice, estoy embarazada. And then she said, work a couple days later, said, hey, I'm Ah, caray, pregnant. ya se puso un poco difícil la cosa. And I was like, okay, things get a little bit harder Pero now. no importa, yo lo arreglo. Don't worry, I'll fix it. Mandó llamar al esposo, hermanos, de la mujer. For the husband of this woman. Y le dijo, mira, ven a tu I casa. said, go home. Y le dijo, lo emborrachó And he y got him y drunk. le dijo, ve a tu casa y said, báñate y duerme con tu Go mujer. home and rest. Be with your woman. Y el hombre dijo, yo no voy a ir. The man said, I'm ¿Pero not por going. qué? Why No not? voy a ir. How could I go? Era un hombre, hermanos, que respetaba a Dios. He was a man who respected Era un God. hombre que amaba a su ejército. He was a man who loved his army. Dice, el pueblo de Dios He said, y el arca están "The a la intemperie. and the people of God are out ¿Cómo there. crees que yo me voy a ir a acostar con mi How could I go esposa home and be with my wife cuando debo de estar en la when I guerra? should be in battle? Yo no puedo ir. I can't go. Y se la puso difícil. And things became Lo challenging quería for David engañar, hermanos, que al acostarse con ella le echaba la culpa. Pues el niño es tuyo. because he knew that if he could get him home to speak with his wife, she'd get pregnant, and Qué that it's tonto his actuamos baby muchas supposedly. veces.
Qué tonto actuamos como si Dios no supiera todas las cosas. How can we hermano. act as if God didn't know Qué these tonto things? actuamos muchas veces haciendo lo malo How do we act sin saber que doing Dios está en what nosotros. is bad, knowing that God is Esta watching mañana us? decía, el Espíritu Santo de And Dios this morning, habita en the vuestros Spirit of God cuerpos. dwells in us. Él sabe bien cómo usamos nuestro He cuerpo, knows what's in our cómo body. usamos nuestros How we use our pensamientos, thoughts cómo and está our nuestro bodies. How is corazón. our heart? ¿Usted cree que Dios no lo sabe? Do you think that God doesn't know Dios lo that? sabe, hermanos. God knows our brothers. Pero David pecó delante de Dios. But David sinned against God. El hombre de Dios, The man of God, cuando la presencia de Dios se va de su when vida, God's presence is distant, far ya no away, puede orar. can no longer pray. Y dice uno de sus salmos que él escribió One a of his causa de este pecado, Psalms that he wrote because of this sin. que sufrió las consecuencias de su pecado. And he suffered the consequences of his sin. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. He said, while I remained silent, my bones En mi became gemir old, todo el día, and my sobbing all the day long. porque de día y de noche se agravó su mano sobre mí Because day and night your hand was heavy upon me, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. and the green places became dry. La tristeza lo invadió, Sadness el invaded dolor his de life. cabeza vino a su A vida, headache came over his life. porque mis iniquidades se han agravado Because my sobre mi iniquities cabeza, are upon my head. como carga pesada se han agravado sobre As a mí. heavy burden, they're pressing down upon me. ¿Sabe cuál es uno de los problemas? You know what's one of the problems, Uno de brothers? los problemas es que esa carga, One of the problems is that load, that las the personas heaviness, se acostumbran a traerla that people get used to carrying it en lugar de recurrir al instead of arrepentimiento. turning to repentance. Y se dice que David tardó más o menos como un It año took David about a year o meses or months haciendo esto. doing this. Pero un día llegó el profeta But one day the prophet y came lo descubre and discovered him y le dice and told him, una historia, una anécdota muy preciosa que todos which is a conocemos. story that we all know. David, un hombre tenía una ovejita David, a man had a sheep, y un rey rico con muchas and a ovejas. rich man with a big flock. Vino un amigo de él para su A casa. friend came to visit that wealthy man. Y este malvado rey no quiso And matar this una de sus wicked miles person de ovejas que didn't want to kill tenía, one lamb from his flock, sino que fue y tomó la but he ovejita went and took de aquel hombre pobre his neighbor's only y lamb la mató and killed it y la sacrificó and sacrificed it para dársela a su amigo. to give it to his friend. Y David, que era un hombre recto, se enojó, And David hermano. was angry. Se enfureció. Y dice que dijo, el que tal hizo es digno de He muerte. who has done this is worthy of death. Y el profeta le dice, tú The prophet said, eres ese hombre. you are that man. Porque dice, yo te ungí por rey sobre Israel y te di y te libré de la mano de tu enemigo Saúl. Because anointed you as king over Israel and deliver you from the hand of Saul. Y te di la casa de tu Señor, las And I gave mujeres you de tu the house of your Señor. Lord and the women of your Lord. Además te di la casa de I Israel also gave you the house of y la Israel casa de Judá. and the house of Judah. Y si esto fuera poco, And as if this te wasn't habría enough, añadido mucho I would más. have added to you much more. La bendición que Dios tenía The para blessing David that God had for David era inmensa, was hermano. immense. Pero por el pecado que él But because of cometió, the sin that he committed, le vino pobreza. poverty came over him. No le entró el dinero que él esperaba, The money he expected didn't come in porque él había ofendido a Dios. because he had offended God. Porque ¿por qué tuviste en poco mis palabras? Why did you give no value to my words? Haciendo lo malo delante de mis ojos. Doing what was wrong in my sight. Que yo te vi, That I gave you. vi tu intención. I saw your Tú intention. nunca paraste. You never stopped. A Urias lo mataste con la You espada killed Uriah with the sword. y a su mujer la tomaste como tu And his mujer. woman you took as your wife. Y a él lo mataste con la espada de los You hijos de killed him with Amón. the sword in the hands of Amnon. Por lo cual ahora no se apartará la espada By which now the sword shall never depart from your por house. cuanto me menospreciaste. Because you rejected me. Y ahí viene la maldición a su And there the propia curse familia. came over his family. Así ha dicho Jehová, yo levantaré This el mal is sobre tu What misma the Lord said, I casa. will bring evil against your home. Sus hijos pecaron delante de Dios. His children sinned Uno de before sus God. hijos violó a una de sus One hijas. son raped his sister. Uno de sus hijos mató. Another su son hermano. killed his brother. Y una desgracia increíble It vino was a la a vida de este complete hombre. disgrace that came over the life of this man. Porque menospreció la Because palabra he de Dios. despised the word of God.
Porque tú lo hiciste en secreto, dice. He said, because you did it in the secret place. Mas yo lo haré delante de Israel a plena luz del But I will sol. do it in front of Israel in broad daylight. Entonces David dijo, pequé And David said, I sinned y he faltado delante de Dios. and I failed against God. Hermanos, Brothers, David conocía bien David knew well cuando Dios deja al hombre. when the spirit will leave man. Él había tenido la experiencia de Saúl, He had the experience of Saul, que Saúl dice en la palabra de Dios que The lo word of God says abandonó. that the spirit of God departed Y from cuando Saul. Dios abandonó a Saúl, And when he departed and se abandoned Saul, desesperó, he became se desperate. endemonió de ira. He became demonized, Había una grande anger, aflicción, and wrath. una tremenda depresión. Tremendous oppression came Dios over se había his ido life. de su vida. God had left his Él life. trataba de buscar a He Dios. tried to seek No God, podía encontrarlo but he couldn't find him porque nunca podía reconocer because he could never recognize que él había pecado that delante he de had sinned Dios. against God. David conocía eso. David knew Él this. vio la aflicción de Saúl. He saw his Él affliction, tocó para él para que He viniera prayed for regocijo en su vida. so there would be joy in his life. Él conocía los síntomas, hermanos, He de knew la the depresión. symptoms of depression. Él sabía el abandono de Dios. He knew the abandonment. Él lo sufrió en carne He propia. suffered in the flesh. Y lo testifica cuando And dice, he testifies. fue como carga He says, pesada it was as a heavy los burden, pecados que yo he cometido. the sins which I committed. Dios lo perdona, God forgives him, pero él tiene que pagar el precio but he has to pay the price de su desobediencia. for his disobedience. ¿A cuántos nos importa la presencia de Dios So how many of us en nuestra casa? does God's presence matter in our home? ¿Cuántos podemos sentir de que Dios se ha ido de nosotros? How many can feel that maybe God has departed from ¿Cuántos us? podemos reconocer que nosotros hemos faltado delante How de many can Dios? recognize that we've fallen Y short que ha before venido sobre God? nosotros maldición en nuestra casa. And that a curse maybe has come Y upon que our hay, home. hermanos, dolor. Y que hay, And y que that hay enfermedad. Y que hay there's cosas en pain nuestras and vidas sickness que no nos las explicamos. and other things that we can't explain. Porque muchas veces ofendimos a Dios. Because many times we offended God Y el Señor se fue de nosotros. and the Lord departed from us. ¿Por qué, hermanos, es importante la presencia de Dios? Why is the Lord's presence so important? Dije al principio que Dios se había escogido esta nación para que the fueran sus hijos, That God had chosen this nation to be para que his fueran children, su pueblo. to be his people. Y Moisés dice, hermanos, y testifica de esto, And Moses testifies about y dice, this. porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como Jehová nuestro Dios, en todo, porque, repito una vez, qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. For what great nation is there that a God is so near to it as the Lord our God whenever we call on him? Yo no sé cuántos de ustedes tienen petición delante de Dios. I don't know how many have a request before God. Yo no sé cuántos de ustedes saben que lo que le ha acontecido es parte de la desobediencia a Dios. How many can understand that maybe what's happened to you is a consequence of God? Pero mi over your pregunta lives? es, ¿por qué Dios no nos responde? Well, my question is, how come God doesn't answer us? Como a este pueblo que dice que su Dios estaba tan cercano, As these people say God was so near to them. que en el Nuevo Testamento dice, porque tú no tienes que ni pedir siquiera, The New Testament says you didn't even have to ask. porque el Espíritu Santo sabe lo que tú Because the necesitas. Spirit knows what you're going to say before you Y say Él it. de antemano lo hará, And He will do it beforehand. porque amamos a Dios, Because we love porque God. guardamos sus mandamientos. Because we love His Él commandments. nos contesta. And He responds to us. ¿Así sucede en nuestras vidas? Is that how it happens in our lives, brothers? Muchas veces nos espantamos. Many times we are Señor, ¿dónde estás amazed. tú? And we ask God, where ¿Dónde está are tu you? presencia? Where is your presence? Mira la situación en que Well, look at the estamos. situation in which I find Mira el myself. dolor que hay en mi casa. Look at the pain in my Mira la home. enfermedad que hay en mi vida. Look at the sickness in my Mira el life. desastre que hay en mi hogar. Look at the disaster in Mira my la home. falta de amor. Look at the La lack falta of de love. respeto en que The lack vivimos. of respect with Es which un we live. relajo en nuestra casa. Es un desastre. Our home is a disaster. Señor, ¿dónde estás And we ask, tú? Lord, where are you? Y sentimos que Dios no nos contesta. And we feel that God doesn't answer us Porque hace tiempo lo ofendimos because we offended Him y se fue. and He became distant. Porque hablamos contra su autoridad. Because we speak against His Nos authority. opusimos hacia su autoridad. We oppose His authority, La autoridad que Dios estableció. the authority which God has established. Moisés era la autoridad, hermanos. Moses was that authority Todo empezaba con Moisés. over the people. It started in that time.
y nosotros ofendimos a Dios. and we offended God. Miren, hermanos, cuando el pueblo ofendía a Dios, Look, brothers, when the people offended Dios lo God, dejaba. He will leave them. Dice la Biblia, hermanos, que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. And they forsook the Lord, the God of their fathers, who had brought them out of the land of Egypt. Dice la Biblia que dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. And followed other gods among the gods of the peoples who were around them, and bowed themselves down to them. Thus they provoked the Lord to anger. No creo, hermanos, que un hombre consciente, I don't believe there's someone who can be su mujer conscious. se vaya con otro y él esté feliz. I don't think there's a man who's happy with his wife leaving him, being with someone else. Lo mismo que hizo el pueblo de Israel. It's the same thing the people of Israel Dios did. se había casado con Israel, God had wed the people of pero Israel. Israel se había ido But Israel con los dioses de los amorreos. chose to go after other gods. Dice que se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. So they forsook the Lord and served Baal and the Ashtaroth. The anger of the Lord burned against Israel, and he gave them into the hands of plunderers who plundered them, and he sold them into the hands of their enemies around them, so they could no longer stand before their enemies. Esta nación, hermanos, que era poderosa, This nation, brothers, which is very esta powerful. nación que cuando llegaba a hacer la guerra, This nation, when sus they went out enemigos to salían war, huyendo, their enemies used to flee before their porque presence Dios estaba con because ellos. God was with them. Cuando Dios nos deja, When God leaves them, perdemos la batalla, they hermanos. start to lose battles. Hay algunos capítulos del libro de Jeremías. There are some chapters in the book of Si Jeremiah, usted puede leer, por ejemplo, uno de los capítulos, for example. capítulos 16, If you go to Jeremiah chapter o el 17, capítulo 17, chapter 17, o el capítulo 18, or chapter o el 18, capítulo 20, or chapter 20, o el 21, or 21, usted entenderá you will understand que con Dios no se juega. that you cannot play with Cuando God. esta nación pecaba delante de Dios, When this nation sinned against God, Dios le tenía preparado el castigo. God had punishment prepared. Voy a leer unos versos solamente. I'm going to share some verses with you. Vino palabra de Jehová diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijos en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que le den a luz y de los padres que los engendraron en esta tierra. Hasta el 3. Jeremiah 16, verses 1 through 3 says, The word of the Lord counsel came to me, saying, You should not take a wife for yourself, nor have sons or daughters in this place. For thus says the Lord concerning the sons and daughters born in this place, and concerning their mothers who bear them, and their fathers who beget them in this land. De dolorosa enfermedad morirán, y no será plañido ni enterrado. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada, con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Verse 4 says, They will die of deadly diseases, they will not be lamented or buried. They will be as dung on the surface of the ground, and come to an end by sword and famine. And their carcasses will become food for the birds of the sky, and for the beasts of the earth. Porque así ha dicho Jehová: no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedad. For thus says the Lord, Do not enter a house of mourning, or go to lament or to console them, for I have withdrawn my peace from this people, declares the Lord. Cuando el My pueblo loving de- kindness and compassion. Perdón, mijo. Cuando el pueblo de Dios ofende a Dios, When the people of God offend God, Dios tiene que castigarlo, hermano. God has to take action. Déjeme decirle por qué. And let me share why. Porque todo padre que quiere a su hijo lo corrige. Because every father who loves their child will correct them. Y nosotros como hijos de Dios, And we as children of si God, nos hace falta corrección, Dios nos va if a we need to be corregir. corrected, we will be corrected. Y el pueblo de Israel And the people of Israel y el pueblo de Judá and the people of Judah, se apartaron de Dios they abandoned God y adoraron otros and they dioses. worshipped other gods. Y Dios se enojó por esto. And God became angry. Porque cuando nosotros dejamos al Dios de nuestros padres Because when we leave the God of our fathers y nos valemos por nuestros propios medios, and we try to support ourselves by our own means, no vamos a prosperar. we will not be able to prosper. Dice que Dios se apartó de This ellos is God departed y from los them, dejó que sus enemigos and He abandoned them. Let their enemies, los tomaran. allow their enemies to plunder them. Hermanos, Brothers,
Cuando nosotros estamos con Dios, Él va a mantener When we are with God, todo en control. He'll keep everything in control. Pero si nosotros lo ofendemos, But if we offend Him, como lo ofendió María, as Miriam did, como lo ofendió Aarón, as Aaron did, cuando hablaron contra la autoridad de su hermano, when they spoke against the authority of their dice brother, la Biblia que María se llenó de lepra, the Bible hermano. tells us that Miriam was covered with leprosy. Y se dice que probablemente María fue la incitadora de este problema, And it's possible Miriam incited this issue porque el castigo cayó sobre María, no sobre because the Aarón. punishment fell upon her and not Aaron. Y cuando Aarón la vio, se espantó y dijo, When Señor, Aaron está saw her, he leprosa. was fearful. He said, Lord, she's leprous. Y el Señor le dice y Aarón le dice a Moisés, por favor, ora por ella. And Aaron tells Moses, please pray for her. Y Moisés va y ora por su hermana. And Moses goes and he prays for his sister. Y le dice a Dios, Dios, perdónala, mira He que said, God, forgive her. hizo mal. She did wrong. Ok, yo la voy a perdonar. Okay, I'll forgive her. Porque hasta eso, hermanos, Because tenemos un Dios misericordioso. even in that, we have a merciful God. Tenemos un Dios bondadoso. We have a kind God. Tenemos un Dios que tiene misericordia de sus hijos. We have a God who has mercy upon us. Yo la voy a perdonar, And I'll forgive her. pero va a quedar leprosa 7 días. So she'll be leprous for 7 days. Y el pueblo no avanzó And the people didn't move por culpa de María, because of Miriam, que estaba leprosa. who was leprous. Muchas veces el éxito no avanza en nuestras casas Many times success doesn't come to our homes porque alguien pecó en nuestra familia, because someone has sinned in our porque alguien families, trajo la maldición a because nosotros. someone brought a curse over Y our eso lives. frena el progreso, la prosperidad. And that stops the progress. Como and David fue prosperity. castigado con pobreza y fue And so when castigado David con was guerra punished with y fue war castigado and muriendo poverty su hijo and y fue by the castigado deaths of his children, por haber faltado a Dios, and by having offended God, Dios siempre va a corregir nuestras vidas. God will always bring correction to Y our qué bueno lives. que lo haga, And it's good that He does, porque eso nos da motivo because that gives de us a saber motive que somos hijos de Dios. to know that we are children of Pero God. cuando nos arrepentimos, But when we Dios repent, tendrá misericordia de God will have nosotros. mercy upon Miren us. ustedes cómo vive el cristiano. Look how the Christian lives. Al cristiano Dios ha puesto su unción sobre él. God has placed the anointing upon a believer. Al cristiano Dios le ha dado ese poder God has given the Christian para the poder power pelear la guerra to be able to fight the contra battle los enemigos de Dios, against God's enemies, contra las fuerzas del mal. against the forces of Dios lo ha evil. llenado de ese poder. God has filled them with that power. Y ese poder And that ha power venido a través del Espíritu Santo de has come through the Dios Spirit of God y de nuestra entrega de nuestro corazón and to the surrender of y our de nuestra hearts voluntad al and our Señor, wills to God con el propósito with the purpose de obedecer su santa y of bendita obeying palabra. His word. Aquí hay una historia, hermanos, que todos conocen Here's a ustedes. story that we all know. A Samson Dios lo escogió Samson had been chosen. y dijo, este Samson va a ser el He jefe said, this Samson de Israel, will be a judge over él los va a Israel. defender. He will protect them. Yo voy a poner mi presencia en I él, will place my presence in him, pero él no tiene que tomar vino, but he shall not drink wine. no tiene que tocar muerto, He shall not touch any carcasses. no tiene que cortarse el pelo. He shall not cut his hair. Estas 3 cosas These 3 things no las debe de are hacer. things that he should not do. Samson, hermanos, era un hombre común y corriente. And Samson was a common man. Nada de lo que vemos ahí. He wasn't like what you see here, Nada como Arnold a big, Schwarzenegger, muscular guy, Mr. Universo, Or Mr. un hombre Universe. grandísimo y poderoso. or No era a así, big. No, hermano. that's not how he was. Samson era un hombre normal, Samson was a normal más o man, menos como Charlie, amén. like Charlie, Flaquito, skinny. normal. Normal. Pero cuando venía el Espíritu Santo de When the Dios Spirit came y tomaba la espada, and he took the un sword, día se mató 1000 and one day he killed 1,000 filisteos, people hermanos, en un momento. in one moment. Facilito, hermano. Very easy. Entonces tenía tanta fuerza, hermanos, He que had so much las strength. puertas de la ciudad eran grandísimas. That Y, the gates of the city were y un huge, día él se las robó and one day he stole them. y se la llevó hasta la montaña y ya la tiró. He took it to the mountain and just threw them there. Fuerte, hermanos, He was strong porque el Espíritu de Dios because the Spirit of God estaba en la vida de Sansón. was upon his life. Pero Sansón, hermanos, era dado al pecado. As Samson was tempted by sin. Número 1, Number 1, tomó vino. he drank wine. Porque dice la Biblia que cuando él se The casó, Bible says that when he got married, él hizo la fiesta como lo hacían los jóvenes de aquel he entonces. celebrated the feast in the same way that other young Con people vino, celebrated con it, cerveza with con- wine, y él tomó vino. and he drank. Violó, 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 violó,
el primer mandato de Dios. He broke the first condition of Un God. día mata a un león And one day he kills a y lion. cuando él mata al león, hermanos, con When- su fuerza, When he kills the lion with his strength, lo dejó muerto en el camino. he left it on the path. Pasando algunos días, Some days later he came back. él va y toca el león He touched the lion y le quita un panal de miel que había en el hocico del león. and takes out a panel of honey that was there. Se lo quita y se lo va He takes it comiendo, y le da a su papá, a su He eats mamá it, gives it to his family, y se va como si nada. and he takes off like nothing ever happened. Pecó otra vez He sinned again por haber tocado el cuerpo muerto, for having touched the carcass, lo cual no debería de which hacer. he was not supposed to do. Como cristianos en la gracia del Señor, As Christians, brothers and Dios sisters nos of ha God, dado la oportunidad de vivir santamente, God has given us a chance to live holy. pero Él nos ha puesto igual que a Sansón But he has placed upon us, like algunas cosas Samson, que nosotros no debemos de some things hacer. that we shouldn't do. Y para empezar, hermanos, And to start, cuando brothers, hay disensiones entre nosotros, when murmuraciones por there's cualquier dissension, causa, murmuring amongst us, la presencia de Dios se aleja de God's presence nosotros. departs. Qué terrible, hermanos. That's terrible, brothers. Y a veces nos lamentamos, Señor, ¿por qué no sentimos tu Sometimes we presencia? ask, why can't I feel your presence? Hermanos, a veces murmuramos Brothers, uno para con Because nosotros. we're murmuring. No, fulano mal, el otro mal. Oh, this person this, or El pastor no, that no está person that. bien, el otro no, Or no. that pastor's not right, or this or that. Y cuando murmuramos, hermanos, And when Dios we se va murmur, de nuestras vidas. Something happens in our lives. No entendemos, hermanos, el principio de nuestras We don't vidas understand como hijos de the Dios, principle in our lives as children of God. que debemos caminar como hijos de That we should walk Dios. as children of God. Nadie que tenga conciencia No de Dios one that has the conscience of hará algo God will do ocultamente something in the secretly, y saldrá ileso. and will come out like nothing Como ever happened. David, todo lo hizo en Like secreto. David, he did everything secretly. Violó a la mujer de su prójimo. He took his wife's woman. Lo mató todo en his secreto, neighbor's woman, hermanos. he did in the secret place. Nadie sabía No eso. one knew about it. Solo su primo. Only his cousin. Él pensaba todo está bien, He thought everything's fine, pero no está bien. but it wasn't fine. Cuando nosotros en nuestra soledad hacemos cosas incorrectas, When we do improper things in our loneliness, déjame decirte, hermano, hermana, let me share with you, brother, sister, joven, young person, Dios te mira. that God is watching you. Nunca podrás hacer frente a tus You'll enemigos. never be able to face your Nunca enemies. podrás tener la bendición de You'll never be able Dios to en have the tu blessing of vida God in your lives cuando tú a conciencia sabes when you know in your que conscience estás ofendiendo a Dios. that you are offending God. Nadie lo sabe. No one knows. Nadie te ha visto. No one has seen Nadie you. te lo puede probar. No one can prove it. Pero Dios But God, sí lo sabe. God can. Dios ha estado ahí contigo God has been there with cuando you tú has visto pornografía. when you've looked at Dios ha estado pornography, ahí contigo He has been cuando with tú has you. violado el templo de Dios, when you profaned the cuando has temple cometido of God, fornicación, when you committed cuando has fornication, metido droga a tu cuerpo. when you put drugs into your Dios body, ha estado ahí God has been there. y nadie lo ha sabido. And no one else knew. Pero Dios But God, sí lo sabe. God knew. De manera que como hijos de In Dios, such a way that as children of God, algunos abusan de la gracia de some Dios. abuse God's grace. Como nadie lo sabe, como nadie Since no one knows, conoce, since no one knows about it, nos reímos fácilmente de todo. we laugh it off. Nos burlamos de la gracia infinita de We Dios. make fun of God's grace. No nos pasa nada, Nothing estamos happens to contentos us. y We're happy. todo parece bien. Everything's fine. No tenemos el éxito que debíamos de We have the tener, success that we should pero have, eso qué, but it's okay. la gente se conforma con eso. And people are okay with that. Sansón tenía, hermanos, un privilegio de ser juez en Israel. Samson had the privilege of being a judge over Israel. Tenía una unción como tú y yo la tenemos, He had an anointing like we have, pero él jugó con el pecado. but he played with sin. Era un hombre promiscuo, era un hombre He que le was a gustaban las promiscuous man. mujeres. He liked women. Y por causa de este último pecado, And because of that last sin, él pagó las consecuencias. he paid the consequences. Dice la Biblia, hermanos, The Bible says que Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. that he fell in love with a woman named Delilah. Y cuando él se enamora de Dalila, When he falls in Dalila love with Delilah, era un emisario de Satanás, she was an emissary of Satan, que los filisteos dijeron, mira, te vamos a dar the 200 Philistines monedas de paid oro her with gold para que le digas a Sansón dónde está su to fuerza. convince Samson to reveal where his strength lies. Y Sansón, hermanos, a pesar de ser un siervo de And Dios, despite being a man of God, empezó a mentirle he started to lie to a her. Dalila. He lied to Delilah. Y Dalila le decía, por favor, Sansón, dinos en dónde está tu He said, fuerza. please tell me where your strength lies. No sabían dónde estaba. Porque si Sí, hubiera no. sido un hombre grande y Because fornido he had como been lo a big pintan, man,
Pues no había duda que era a fuerte muscular man, porque then of miren course qué grande that's es. where his strength would come Pero from. no era así, hermanos. But that's not what it was. Ellos querían saber de dónde They wanted to sacas la know fuerza. where his strength came from. Y Samson empieza a mentirle, And Samson starts que to si me lie, amarran con unos hilos nuevos, that que you si me tie with atan new aquí, ropes, que se hacen that if you allá, do this or that, una bola de mentiras, a bunch of lies. como cuando nosotros queremos algo As y when mentimos, we want something and we lie, creyéndonos muy listos, believing that we're clever, nos libramos de nuestros enemigos con we mentira deliver from our y enemies creemos que todo está with a bien. lie and think everything's okay. No es así, hermanos. That's not how it works. Dice la Biblia que un día él abrió la boca. This is that one day, Y Dalila le dijo, dime por favor dónde está, tú no me quieres, tú no me all that amas. Y nagged se him. puso a llorar so ahí you don't como love una me, she loca started to cry, y aturdió a Samson. and it perturbed Samson. Y le dijo que nunca pase la tijera en mi cabeza, en mi cabello, porque ese día seré como todos los demás hombres. Said, let no knife come near my hair, and I'll be like everyone else. Las trampas de Satanás están ahí. The enemy's traps are there. No podrás escapar si no eres sabio para escapar. You will not be able to escape unless you're wise. Y hermanos, dice que un día Dalila dijo, Samson, los filisteos sobre ti. And she said, if the Philistines are upon you, Samson, Muchas veces habían venido, muchas veces le habían mentido. they had come against him Y many cuando times. venían los filisteos por él, cuando And les they would mentía, come for him, se levantaba he y would salía wake y up, los mataba a and he would todos. kill them all. Y esta vez, hermanos, que But this time, él le revela la verdad, That he revealed the truth, Dios lo abandona. God had departed from him. Curioso, ¿verdad? Very interesting. Hay una anécdota que dice, ¿quién fue el hombre que durante todo el tiempo que mentió, Dios estaba con él? There's a riddle that says, who was the man that lied the entire time, but God continued to be with him? Sansón. It was Samson. Así es, hermanos. That's how it is, brothers. Cuando nosotros no somos correctos delante de When Dios. we're not right before God, Pero Dios todavía es fiel con but nosotros. God is still faithful with us. Pero un día But one day, va a llegar nuestro castigo. our Y cuando correction will come. llegue ese día, And when that time ojalá Dios comes, quiera que podamos reconocer We hope that we can recognize que es por nuestro pecado. that is because of our sin. Samson, los filisteos, Samson, the Philistines. los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. And he awoke from his sleep and said, I will go out as other times and shake myself free. But he did not know that the Lord had departed from him. Hermanos, Brothers, qué triste, it's sad, brothers. qué triste saber It's sad to know que Dios nos ha dejado. that God has become distant. No hay cosa más triste en una There's iglesia nothing sadder in church cuando estorbamos a Dios. than when we disturb God. Una iglesia, hermanos, A church, peculiar como cualquiera, like any other church, Dios se fue de ellos. and God left them. Y oyeron una voz And they heard a voice que dijo, yo me voy that said, I'm leaving, porque aquí nadie me quiere. because no one wants me here. ¿Ustedes pueden sentir eso, hermano? Could you feel that, brothers? Él se iba porque a nadie le interesaba. God was leaving because no A one was nadie interested quería in him. relacionarse con él. No one wanted to relate with him. Déjeme decirle algo, hermanos. Let me share something with you, brothers. Solamente las personas que han sufrido el castigo de Dios, Only the people who have suffered the punishment of God, que no quieren sufrir, that don't want to suffer, podrán reconocer que Dios los ha dejado. only they can recognize that God is left. Podrán decir, ¿por qué nos ha venido esto? They'll ask, why has this come upon us? Y podrán decir, es que Dios se ha apartado de mi vida. They can say it's because God has become distant. He's left Pero me. necesitamos nosotros poder reconocer But we need to be able to recognize para que Dios, hermanos, so that God, brothers, pueda actuar en nuestras vidas a be able nuestro to favor. act in our lives. Solo aquellos que han sufrido Only those who have suffered y que tenían y que podían y que hacían y could deshacían, and that did, pero que ya no pueden, but ya that no no longer tienen, can or no están longer enfermos, have, or they're sick, no tienen otra salida, or they have no other way. pueden recordar, Only they can remember, oh, cuando yo estaba con Dios, oh, when I was with todo God, lo tenía. I had everything. Hay una mujer que habla la Biblia que estaba embarazada There's a woman the Bible talks about who was pregnant.
Y esta mujer tenía a su esposo y su suegro, que eran sacerdotes, And this woman had her father-in-law who was a priest, pero ellos habían pecado delante de Dios. but they had sinned before God. Entonces Dios les iba a tomar cuentas. And so God was going to bring them to an accounting. Ellos tenían el arca de Dios, el arca They del had pacto. the Ark of God, the Ark of the El Covenant. arca del pacto representaba la presencia de The Dios. Ark represented God's presence. Es el trofeo más valioso del pueblo de It Israel. is the most valuable trophy of the people of Israel. Ellos sabían el significado de esa They knew arca. what the Ark meant. Pero el arca fue tomada por los filisteos. The Ark was taken by the Philistines. Y su esposo lo mataron los filisteos. And their husbands were killed by the Philistines. Y su suegro se cayó del sillón y se mató. And the father-in-law fell from his chair and he broke his neck Y and he para died. colmos a ella le vinieron los dolores de parto. And then she had labor pains. Y la muerte se acercaba a su vida And por death is coming por closer el to her life dolor, por la aflicción. because of the pain and the affliction. Pero tuvo su baby. But she had that child. Y le dijeron las que lo atendían, no te preocupes, He said, don't worry. has tenido un hijo. You have given birth to a son. Ella no se enteró. She didn't know. Pero de algo que ella se dio cuenta But something she knew es que Dios los había is abandonado. that God had abandoned them. Mi esposo ha muerto, My mi suegro ha husband has muerto, died. My father has el died. arca de Dios se ha ido de The Ark of God nosotros. is gone from our lives. Dios nos ha God has abandonado abandoned us. y murió. And she died. Solo ella pudo reconocer Only she could de que recognize Dios los había abandonado. that God had abandoned them. ¿Por qué? Why? Porque lo sufrió en carne propia. Because she's experienced it in the flesh. Yo no sé cuántos de ustedes lo han sufrido en carne I have propia, experienced this in your flesh. que ha venido una maldición a su casa. And maybe when a curse has come Señor, ¿por qué over ha your home, venido a esto yes, a mi Lord, vida? why has this come from ¿Por my qué ha life? venido a la vida de mis hijos? Why ¿Por has this qué, come to the Señor, a lives of my mí? children? Why, Lord? Es bueno preguntarse, It's hermanos, good to ask those questions. porque solo Dios sabe Because only God knows cuando Él va a visitarte. when He's going to visit you. Esta arca la tomaron los filisteos This ark was taken by the Philistines. y con excepción de la mujer de uno de los hijos de Aarón, And with the exception of Phinehas' wife, se preocupó tanto por la presencia de they were Dios. so concerned with the presence of God. Para ella la presencia de Dios era importante. For them, the presence of God was important. El juicio de Dios cayó sobre su The vida, judgment of God came over their pero ella lives. se dio cuenta She realized de que había caído el juicio a su that vida judgment had come over her life porque Dios se había apartado de ellos. because God had left them. Yo no sé cuántos pueden ver esta I know how you can see this. esta anécdota en sus vidas. Can see this in your lives. Hermanos, Brothers, el arca se olvidaron de ella. and they forgot the ark. Y dice la Biblia que por mucho tiempo no se acordaron de la presencia de The Dios. word says that for a long time they had forgotten about La God's vida presence. siguió su curso, todos siguieron Everyone bien. continued, done their lives, Gloria a done their Dios, paths. lo que es el ministerio de la gracia de Dios, They que enjoyed the ministry of grace. Sansón no le pasaba nada a pesar de que violaba los mandamientos de Happened to Dios. Samson despite he broke the fact he broke God's Y la iglesia commandments. cristiana, hermanos, que camina, hermanos, en desobediencia continua, And the Christian church just walks in pero continuous todo obedience. está bien. But we say everything's okay. Y muchas veces And many times no meditamos en que Dios se ha ido de we don't nosotros. meditate that God has left us. Ahora, mi pregunta es, Now my question is, ¿cómo nosotros podemos traer la presencia de Dios? how can we attract God's presence? ¿Hace cuánto tiempo que no sientes la presencia de Dios que está en tu casa? How long has it been since you felt God's presence in your lives or in your home? Cuando David se estableció en el poder, hermanos, When David came to power, él dijo, vamos a traer el arca de Dios. he said, we're going to bring the ark home. Hace muchos años que no nos hemos acordado de ella. We haven't remembered for many, many years. El arca de Dios representaba la presencia de The ark Dios. represented the presence of God. ¿Y cuántas veces, cuánto tiempo hace que tú no has traído la How long presencia de has it Dios a been tu since you brought casa? God's presence into your home? Que no has traído la oración a tu You have casa. not brought prayer into Que your no home. has hecho un devocional en tu You have casa. not done a devotion Que no has in your home. invitado a tus vecinos a tu You have casa not para invited your neighbors to predicarles your la home palabra. to share the gospel with ¿Cuánto them. tiempo hace que no has traído la How long has it presencia been de since you Dios? brought God's presence? La presencia de Dios es importante a nuestras vidas. God's presence is important to our lives, brothers. Y solo lo podemos traer We can only bring it cuando nosotros podamos hacerlo sentir bien. when we can please Him. ¿Cómo lo podemos hacer sentir bien?
How can we please God? Un hombre rico invitó al Señor Jesús. A wealthy man invited Jesus Christ. Era rico, He was wealthy. de seguro que el Señor iba a estar contento en esa casa, And says, surely Jesus Christ is porque el content in this home. servicio y la comida iba a ser Because excelente. the service and the food is going to be excellent. Entonces Jesús va a esta casa So Jesus goes to this home. y dice la Biblia, hermanos, que cuando él llegó ahí, Moses, llegó when he una mujer arrived there, pecadora. A sinful woman came in. Una mujer, hermanos, que todos conocían como una prostituta. Everyone knew that she was a prostitute. El que invitó a Jesús The person who invited Jesus se dio cuenta de esa mujer. saw this. Y cuando la vio, dice, si él supiera quién es esta mujer, And within he thought, if he knew who this woman was, quizás hasta él se metió con esa mujer. maybe he even slept with this woman. Porque él decía, si él supiera quién es esta He mujer, said, if he knew who this woman was, sabría que es una mujer pecadora. he would know that she's a sinful woman. Y el Señor nuestro Dios, And the Lord our God, en su infinita in misericordia, his mercy, comió. Y He la ate. mujer detrás de él and the woman behind him, lloraba, she wept. secaba sus lágrimas con su pelo She dried y her tears with lloraba her hair. en la presencia de And Dios. she cried in the Lord's presence. Y Jesús, And Jesus tranquilo. was calm. Cuando terminó de cenar, le dijo al que lo había invitado, When they had finished eating, the host asked, Simón, te voy a preguntar una cosa. says, Simon, I'm going to ask you a question. Y le dijo, di maestro. He said, yes, Lord. Y él les da una anécdota He shares the story. y le dice que un hombre le debía 10,000 denarios He said, a man owed Al 10,000 rey. denarius to the king. y que otro le debía solamente unos 100 denarios. Another owed a different amount. La historia va así, hermanos. The story goes like that. Pero dice que aquel rey, compadeciéndose de ellos, It said, but their Lord, compadeciéndonos compassion. de aquel que le debía 10,000 denarios, with the compassion with the person holding that money, lo perdonó. forgave the debt. Pero el hombre que le debían a él 100 denarios, que es But the nada, person who owed very little, no quiso perdonar, they don't want to forgive. sino que llevó a la cárcel al deudor But he went home, y el rey lo supo the y king knew se what happened, enojó. and he became angry. Y le dijo a Simón, Simón, He says, Simon, te voy a preguntar algo. he's not going to ask you a question. Le dice, di maestro. He said, yes. Y él le presenta esta parábola And he presents the parable. y le dice, dime quién estará más agradecido. He said, tell me who will be more grateful. Y él dice, pues claro, al que le perdonó 10,000 denarios. And Simon said, well, of course, the one who was forgiven the greater debt. Tú has contestado correctamente, dice. So you've answered correctly. Mira, vine a tu casa, He said, look, go home. no me diste agua para mis pies, I came to your home, you didn't give me water for my que feet, era la costumbre, hermanos. which was a tradition at Cuando that la time. gente llegaba a las casas, When people went to the homes, traían un lavabo con they agua, brought a bowl of water, el siervo más humilde de la casa le lavaba los and the pies, servant washed their feet. o simplemente él se lavaba los Or pies. they would wash their own feet. El Señor le echa en cara y dice, mira, vine a tu He casa said, look, I came to your house, y no me diste agua. and you didn't give me water, Vine a tu casa I came to your y no home. me diste beso. and you didn't give me a kiss. Una costumbre muy popular. A very Cuando traditional la gente llega a las casas, ellos se custom at that besan time. de los dos They would lados. kiss each other. Pero el Señor le echa en cara a Simón, le dice, vine a tu casa, no me diste He beso. said, I came to your home, you didn't give me a kiss. Pero esta, dice, desde que this woman, entré, since the time I no ha came in, dejado de besar Has not mis stopped pies. kissing my feet. No ungiste mi cabeza con aceite, You didn't wash my head with pero oil, ella ha derramado este perfume en but mis she has pies. poured out her tears and Por perfume lo on my cual te feet. digo que sus muchos pecados Because her many le sins son perdonados. have been forgiven. Hermanos, Brothers, la presencia de Dios the presence of God solo vendrá a nosotros will only come to us cuando lo hagamos sentir bien. when we please Him. Cuando nosotros tengamos esa reverencia para Él. When we have that reverence for Him. ¿Cómo estaría Dios con nosotros que cuando entráramos, lo primero que hiciéramos es nos vamos y nos hincamos en el altar y besamos sus pies? How would God feel if we came in and went straight to the altar, knelt down, and we kissed His feet? Y reconocemos nuestras faltas. And we would recognize our faults. Y,
y sentimos su presencia. and we would feel His presence. Y le decimos, Señor, queremos que tú estés con And we nosotros. say, Lord, we want you to be with us. A veces cuando los hermanos oran, algunos están platicando, Sometimes when the brothers are otros praying, están sentando some indiferentemente, people are talking, sitting como down que no les es indifferently, importante la presencia de as if Dios. God's presence was not important. Yo no sé cuántos sienten que Dios se ha ido, I don't know how many felt that God has departed, pero cuánto tiempo hace but how long has it been que no ha habido un milagro entre nosotros portentoso. that there has not been a miracle amongst us? ¿Cuántos no saben que no hemos progresado como debíamos progresar? How many know we haven't progressed as we should have? ¿Cuántos pueden considerar que hemos alejado a la presencia de Dios con nuestra actitud? How many feel that we could anger God because of our attitudes? ¿Cuántos podemos reaccionar a eso? How many of us can react to this? Dice que el pueblo reaccionó, Jehová nos ha dejado, Jehová se ha ido People de react that God has nosotros. left us, He has abandoned us. Y la mujer aún en dolor y de parto, ella reconoció, And the woman who had labor pains, she Dios recognized se ha ido de nosotros, that God had Dios nos ha abandonado. abandoned her. ¿Cuántos podemos abandoned them. considerar esto una prioridad en nuestras How many vidas? can consider this a priority in our lives? De que el Señor esté en nuestras And vidas. that God be here with us. Que el Señor se sienta bien en nuestro hogar. That God feel welcome in our ¿Cómo homes. se va a sentir bien si peleamos todo el tiempo? How can He feel that if we're always fighting with one ¿Cómo another? se va a sentir bien el Señor si viendo programas obscenos en la televisión? How can He be pleased for watching obscene programs on ¿Cómo television? considera usted que Dios se va a sentir bien How do you think God would feel good? cuando nos sentamos en la computadora y vemos We pornografía? ¿Cómo sit se at va a the sentir? computer and we look at pornography. Yo nunca lo hago, yo sé, So I never do it. pero ¿cómo se sentirá Dios? But how does God feel? Cuando haces algo en secreto y Él You lo do something sabe secretly perfectamente, and He knows. ¿crees que Dios estará ahí? You think God will be there? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos sienten How many know? How many feel que Dios los ha abandonado? that God, El dolor que tienes, become el dolor distant. que sufres, the pain that you lo feel, que has pasado en tu vida, that you've gone in your life, gone through your lives, no es la casualidad, it's not a coincidence. es Dios It is God que nos está llamando. who is calling us. Es Dios It is God el que lo ha permitido who has allowed it para mostrarte su amor, to show you His su love misericordia. and His mercy. ¿Quién lo sentirá? Solo los que hemos tenido a Dios. Who will feel it? Only those who have God. Los que nunca han tenido a Dios, Those who have never had God. no les importa la presencia de Dios. God's presence doesn't Nunca matter han to them. tenido la presencia de Dios. Those Ellos have God's vivirán en presence. pecado todo el They live in tiempo. sin all No the time. les importa porque nunca It lo han doesn't tenido. matter to them because they never had God's presence. Pero la iglesia de Dios, But the church of que God lo conoce y que ha vivido en ellos, knows Him and has necesita experienced His presence reconocer needs to recognize que Dios that God se ha ido de nosotros. has departed from them. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Hoy nos hemos gozado en el mensaje de la palabra de Dios porque ha llamado la atención a nuestro corazón y nos ha hecho ver cómo está la presencia de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que para los que hemos gozado de la presencia de Dios es importante que nosotros podamos poder preservar esa presencia en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestros familiares, en nuestros hijos, en todas las áreas de nuestra vida como trabajo, escuela, universidad, que donde quiera que nosotros estemos, vayamos o andemos, la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Solo haciendo su voluntad, solo agradándolo a Él, cumpliendo su palabra bendita, no burlándonos de su gracia, no pecando delante de Él, no haciéndonos de la vista gorda como que esto no es malo, a sabiendas por el conocimiento que tenemos de la palabra que le ofende a Dios, no lo hagamos, porque cuando pecamos ofendemos a Dios y lo hacemos quedar mal delante de sus enemigos, porque la gente sabe que tú eres hijo de Dios y si te ve hacer mal, ¿qué van a decir? Solo los hijos de Dios pueden obtener la presencia del Señor. Los inicuos dice que perecerán, los malvados serán destruidos, pero los hijos de Dios, y tú si eres hijo de Dios y has sentido su presencia, tú necesitas tener la presencia de Dios continuamente en tu vida. Si la has perdido, si te has descuidado por alguna razón, déjame decirte algo. Es importante que tú veas cómo está tu relación en estos momentos, en tu casa, con tus hijos, y tú veas y valores si la presencia de Dios está en tu vida, si Él se ha ido
por causa del pecado, por causa de la maldad que has cometido. Si es así, es importante que en este día hagas un recuento de todo y mires, Señor, ¿por qué está mi hijo enfermo? ¿Por qué está mi hija enferma? ¿Por qué tengo estos problemas aquí? ¿Por qué me han quitado la ayuda? Señor, ¿por qué he perdido esto? ¿Por qué el seguro me lo han subido? ¿Por qué, Señor, me han pasado accidentes? Pregúntate la causa y el motivo. Probablemente ya son accidentes, pero no importa. Dios, cuando tu vida es rectamente, Dios te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora, dice. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Qué pasa? Cuando nos salimos de las alas del Señor, vienen todos esos males que no deben de venir a nuestra vida si nosotros mantenemos su presencia en nosotros. Así es que es importante. Yo creo que puedes pensar en tu vida que es importante la presencia de Dios. Si tú conoces a Cristo como tu Salvador personal y ya has gozado la presencia de Dios, tú sabes eso, entiendes eso. Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador personal, pues probablemente no lo entiendas porque nunca has tenido ese gozo, esa paz en tu vida, pero hoy lo puedes tener. A pesar de todo lo que el enemigo ha traído a tu vida, todo el desastre, toda la droga, todo el vicio, todo el pleito, toda la decepción, toda la depresión que has tenido, a pesar de todo eso, si tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, Dios va a venir a tu vida y Él va a hacer un cambio total en tu vida. No te garantizo que te quedes sin castigo por lo que has hecho, pero sí te garantizo que tendrás la paz de Cristo en tu corazón, porque así Dios lo ha prometido. Así es que allí donde estás, en el nombre del Señor Jesús, haz esta oración conmigo y dile: Señor, necesito tu presencia. Yo he perdido tu presencia, perdí, Señor, porque pequé delante de ti, me aparté de la iglesia, dejé de leer mi Biblia, de hacer mi devocional. Señor, he hecho cosas malas que tú conoces, Señor. Te pido que me perdones y que tu presencia vuelva a mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Si tú no conoces a Jesús y quieres la presencia de Dios en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tus negocios, dile al Señor: Señor, perdóname, porque yo he pecado delante de ti, he hecho lo malo delante de ti. Perdóname, Señor, me arrepiento y no quiero volver al pecado, Señor. Ayúdame a mantener tu presencia en mi vida. Ven a mi corazón y vive en mi vida y hazme una nueva criatura, Señor. En el nombre de Jesús, yo te necesito tu presencia. Sea honesto con Dios y dígale: necesito tu presencia. Si la necesitas, Él estará ahí. Dice San Pablo que está tan cerca de nosotros que casi lo podemos tocar. Tócalo con tu palabra, tócalo con tu conducta, tócalo con tu adoración, tócalo con tu obediencia. Él estará siempre en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana en el programa Hawái para Cristo. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.